Saludos hermanos, qué gusto nuevamente presentarme delante de ustedes y en esta ocasión quiero poner en consideración y hablar acerca de la puerta de la cárcel. En Nehemías el capítulo 3 y el versículo 31 leemos: Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Ahora, este hombre Nehemías vincula esta puerta del juicio con Nehemías 12:39, la puerta de la cárcel. Hay registros históricos de los judíos que vinculan la puerta del juicio con la puerta de la cárcel. En realidad, no podemos decir que son dos puertas, la puerta del juicio y la puerta de la cárcel, porque de lo contrario encontraríamos que hay 13 puertas. Entonces, por este vínculo que hace Nehemías con la puerta del juicio y con la puerta de la cárcel, él les encierra en una solo y les llama la puerta de la cárcel, es que podemos darnos cuenta que en realidad son 12 puertas, no son 13 puertas. Y además de esto hay una evidencia en los escritos de Nehemías. Él menciona mucho la puerta de la cárcel y en ningún instante menciona ni habla acerca de la puerta del juicio. Pero, ¿qué relación hay entre una cárcel y un encuentro con el Señor Jesucristo? Bueno, para todos los hermanos que realmente leen la Biblia con regularidad, deben haberse dado cuenta que a lo largo de las Escrituras, desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es un hilo que corre por muchos libros de las Escrituras. Este pensamiento no es un pensamiento aislado, es un pensamiento que recorre literalmente todas las Escrituras. Y quiero ponerles delante de ustedes algunos ejemplos de gente conocida de las Escrituras, gente que hemos oído mucho hablar de ellos. ¿Cuánto no hemos oído hablar acerca de José? El tiempo que estuvo preso en una cárcel por causa de una mentira en la casa en la cual él estaba sirviendo, la patrona, digamos así, de la esposa de Potifar. Esta mujer tratando de seducirle a este joven, esta mujer andando tras de estar con este joven en intimidad. Pero, ¿qué sucede? Que esta mujer le difama. Y la Biblia nos dice en el versículo 20 del capítulo 39 de Génesis: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Ahora, si ponemos un poquito de atención a este versículo 20, vamos a darnos cuenta de que aquí hay una frase muy especial. Tal vez no sé si le hemos pasado por alto antes, pero miren lo que dice. No es una cárcel especial, no es una cárcel cualquiera donde estaba José. Fue a parar donde estaban los presos del rey. Y esto es importante que mantengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para el estudio que vamos a seguir continuando en adelante. Si seguimos leyendo en Génesis el capítulo 39 y el versículo 21, la Biblia nos dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La traducción, la Nueva Versión Internacional, traduce de esta forma: pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guarda de la cárcel. ¿De quién está siendo preso José? ¿De Faraón o del Señor Jesucristo? Les pongo esto en su mente para que mediten. ¿Será que el Señor quiere encontrarse con nosotros en una cárcel? No parece ser tan desagradable en realidad estar en una cárcel. Sí, el Señor aún ahí está extendiendo su misericordia. Nos está mostrando su amor, nos está mostrando su bondad. Ahí en un lugar que en nuestra mente carnal, podríamos decir así, es algo desagradable. Pero miren, continuando con la vida de José, en Génesis el capítulo 41 y el versículo 14 nos dice, nos revela algo interesantísimo. Miren, lo que pasa con los prisioneros de Cristo Jesús, con los prisioneros del Rey de Gloria. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora, haciendo un pequeño comentario de este Faraón, es una figura del Dios Padre.
Este faraón era un hombre justo, un hombre sabio, un hombre que rescató a Egipto, a Canaán y a otros lugares, librándolos de la muerte y del hambre, entregando las riendas del imperio egipcio en manos de José. ¿Qué tal? Este hombre sale de la cárcel a gobernar, a reinar. Le mandó a llamar el rey porque vio la sabiduría que había en este hombre. Por esta figura de Faraón y José, podemos ver a nuestro Padre Celestial cómo Él ha entregado las riendas de este mundo en las manos de su Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios. Leamos Juan el capítulo 13 y el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El capítulo 3 de este mismo libro de Juan 3:35 nos dice algo parecido. 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Gloria a Dios. El Dios Padre entregando absolutamente todas las riendas de todo lo que es este universo a su Hijo Jesucristo. Bendito Dios. El Dios Padre nos ha dado a su Hijo Jesucristo como nuestro pastor. Como nuestro pastor. Y como nuestro pastor, podemos estar en una cárcel física, pero nuestro pastor está con nosotros ahí, aún en esas aflicciones. Gloria, gloria sea Dios. Ahora, tengo otro ejemplo de otro personaje conocido en las Escrituras. Daniel, uno de los tantos del cautiverio. Cautiverio es un sinónimo de prisión. Cautiverio en Babilonia. Un muchacho desterrado, humillado, de pronto es sacado de su condición para ser llevado a la presencia del rey. Si ustedes van al libro de Daniel, al capítulo 1 y a los versículos 5 y 6, van a ver lo que dice ahí la escritura. Daniel capítulo 1, versículos 5 y 6. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Muchachos escogidos, sacados de la gente del cautiverio para vivir en la casa del rey, pero esto es solamente el comienzo. Un poquito más adelante en el capítulo 6, vemos a este hombre Daniel nuevamente en una cárcel. Capítulo 6 y versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, a quien continuamente sirves, él te libre. Una vez más este hombre es arrojado al foso de los leones, pero Dios envía a su ángel y luego es sacado a la presencia del rey. Daniel capítulo 6, versículos 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué pregunta de este hombre. Entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, vive para siempre, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Nuevamente, a ser uno de los principales en el gobierno de aquel entonces. Bendito sea Dios. Por los dos ejemplos que vamos viendo, la cárcel espiritual, las cárceles literales, tienen un propósito de Dios para aquellas gentes, para aquellos hijos de Dios que tengan que pasar por estas pruebas, por estas aflicciones. Hay un final feliz. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 10, mire lo que pasa a Pedro y a los apóstoles. Comienzan a predicar ellos del Evangelio, comienzan a hacer milagros,
Indiscutiblemente, acuérdense ustedes, la Biblia nos dice que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, se ha acercado a vosotros. Esto implica que van a haber batallas, que van a haber guerras espirituales de cualquier índole. El sistema religioso de este mundo se va a levantar. El sistema religioso del diablo se va a oponer contra la gente de Dios. ¿Y qué va a tratar de hacer el enemigo? Callar a la gente de Dios, encarcelándoles, aislándoles. Pero eso es lo que el enemigo cree. Pero miren aquí, Hechos capítulo 12, versículos 1 al 10. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía en verdad lo que hacía aquel ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Bendito Dios. Solo póngase a pensar, ¿cómo está siendo custodiado este hombre Pedro? Hay 4 grupos de 4 soldados cada grupo para vigilar a un hombre. En el versículo 6, vemos que este apóstol Pedro está sujeto con 2 cadenas. Pero la cosa, ¿qué es imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? La Biblia dice que aquí mandó a su ángel. Y fue solamente un ángel el que pudo sacarle de todo ese proceso de encarcelamiento a este apóstol Pablo. Gloria a Dios. Qué final feliz para este hombre. Pero es importante notar que la iglesia hacía oración por él. Podemos ver una vez más la fidelidad de Dios enviando a su ángel a sacarlo de la cárcel. Gloria a Cristo Jesús. Está injustamente encerrado en una cárcel. Está predicando el evangelio y los enemigos del evangelio están haciendo esta acción. Pero Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Algo va a hacer el Señor. Algo glorioso quiere hacer Dios. Si Dios permite una cárcel, es porque algo glorioso está en su mente, en su corazón, y quiere actuar de acuerdo a su gloria. Bendito Cristo. En este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 16, vemos otro ejemplo. Vemos a Pablo y a Silas encerrados en una cárcel. Pero no será la visitación del ángel quien les libere de esta cárcel. El versículo 26, miren lo que nos dice. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Otra de las maneras de intervenir de Dios. En este caso no fue un ángel. Pablo y Silas en esa condición deprimente, atados sus manos, atados sus pies, encadenados, atados al cepo, comienzan a adorar a Dios. Comienzan a cantar en espíritu y en verdad, y el diablo no puede resistir eso. Y cuando hay adoración en espíritu y en verdad, las puertas de las cárceles se abren, las cadenas se rompen. Gloria a Cristo Jesús. Qué sacudón de Dios aquella cárcel. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. En Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 8, vemos que Cristo mismo estuvo en una cárcel. El Señor Jesucristo en una cárcel. Pero no voy a leer este versículo,
pero fue sacado de aquella cárcel para experimentar algo parecido a Juan el Bautista. Juan también estuvo en una cárcel. Él también estuvo en una cárcel. Este hombre fue decapitado por causa de decir las verdades del evangelio. Pero tanto Juan como el Señor Jesucristo luego experimentaron una gloriosa presentación. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, viendo las glorias que vendían luego de su crucifixión, de su ascensión a los cielos, él vio la gloria que le estaba esperando. De igual manera, Juan el Bautista. Bendito Dios. Bendito Dios. El Señor Jesucristo, sacado de una cárcel para luego morir en una cruz y presentarse delante del Padre para ser exaltado, sentándose a la diestra de la majestad de las alturas. Como les dije en un comienzo, este hilo de la cárcel va desde el libro de Apocalipsis, desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 y el versículo 10, hablando de la iglesia de Esmirna, aquí hay 5 asuntos que hablan en este versículo. Hay 5 aspectos que necesitan ser resaltados. Hay más, pero son aspectos que hay que resaltar por causa de esta cárcel. Si leemos Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 10, leamos con detenimiento. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Las primeras palabras del Señor Jesucristo, las primeras palabras del Espíritu Santo, no temas. No tengas miedo de lo que vas a padecer. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Van a ser probados. Y esta palabra probados me llama la atención. Significa examinados, disciplinados, incitados. Van a ser probados, van a ser incitados a ver si hablan mal del Señor Jesucristo. A ver si en esa hora de la prueba le negamos al Señor Jesucristo. Entonces muchas de estas cárceles son para este tipo de cosas, para ser probados. ¿Qué vamos a hacer en una tribulación? En este versículo leemos padecer, probados, tribulación. ¿Qué es una tribulación? Presión, angustia, aflicción, aplastado, comprimido. Entonces el Señor quiere que experimentemos todo este tipo de aflicciones, porque el Señor está probando qué realmente hay en nuestro corazón. La parte cuarta que me llama la atención de este versículo, sé fiel hasta la muerte. Que el Señor te examine en ese instante, que el Señor te pruebe. Y cuando hayas pasado este examen, esta presión, el Señor quiere algo más, que seas fiel hasta la muerte. Bendito sea Dios, porque ¿qué es lo que te espera después de esto? Casi al final de este versículo le dice, y yo te daré la corona de la vida, reinar con Cristo Jesús. Bendito Dios, bendito sea Dios. Gloria a Dios por esas cárceles cuando son puestas por causa de Él. Bendito sea el Señor. En Mateo el capítulo 24, versículos 10 al 13 nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el Señor Jesucristo en Mateo 28, 20 dice, yo estoy con ustedes hasta el fin, hasta el último. Por eso el Señor le dijo al comienzo de este versículo de Apocalipsis 2:10, no temas lo que vas a padecer, porque yo estoy contigo hasta el final. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros en todo tiempo? Amén. Gloria a Dios. Ahora, he hecho una pequeña reseña de personajes bíblicos conocidos y aún del Señor Jesucristo que sufrieron y experimentaron cárcel o cárceles, pero lo más importante, nos revelan lo que hay más allá de este tipo de pruebas o aflicciones. Nos muestran que los padecimientos por causa de Cristo tienen un peso glorioso de eternidad. Pero es el profeta Jeremías quien le da un tinte muy especial y la ganancia para aquellos que voluntariamente se someten a la voluntad de Dios para ser tratados por el Señor cuando son sometidos a este tipo de pruebas. Este mismo Jeremías conoció lo que es estar en una cárcel. Este mismo hombre. Si ustedes ven
en Jeremías, en el capítulo 32 y en el versículo 2, cuánto tuvo que padecer este hombre por causa de su mensaje con esa gente rebelde, esa gente ese clero de aquel entonces, el sacerdocio de aquel entonces, los gobernantes de aquel entonces, cómo se oponían a las verdades de Dios. Y por causa de esa aflicción, de ese padecimiento, este hombre tuvo que soportar cárcel. Jeremías 32:2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada la ciudad y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba cerca, que estaba en la casa del rey de Judá. Pero al igual que los otros hombres piadosos, este hombre fue liberado de esa cárcel. ¿Por quién? Por el rey mismo. Jeremías 37:17. Este mismo rey manda a sacar de la cárcel a Jeremías. 37:17. ¿Qué nos dice la escritura? El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado, gloria a Dios. En la casa del rey que le profeticen de esta manera debe ser tremendo, hermano. Vas a ir cautivo, vas a ir preso. Le saca de la cárcel para darle semejante noticia. Gloria a Dios. Pero, ¿cuál es la razón por la cual Jeremías está en una cárcel? ¿Por qué razón? Algo he explicado, pero veamos lo que nos dice la escritura acerca de la razón por la cual, ¿por qué Jeremías está en una cárcel? Versículos 12 al 17. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servirle a él y a su pueblo, y vivir. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentiras. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. Imagínense este profeta contra toda una nación, contra el clero, contra el rey, en contra de toda una nación. Impresionante la vida de este hombre. Impresionante la vida de este profeta en aquellos días. En el capítulo 21 de este mismo libro de Jeremías, versículos 8 y 9, pongan atención a esto. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Exactamente lo mismo que le dijo el Señor a Moisés. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Por lo que nos estamos dando cuenta aquí en este caso, lo que le está profetizando este hombre, esa cárcel, ese cautiverio, era para bien, no era para mal, era para bien, era para vida, era un cautiverio para bien. Y este es el meollo del asunto. Él quiere meternos en un cautiverio, en una cárcel, para que sigamos a conocerle por experiencia, no por doctrina, no por conocimiento intelectual, no por una bonita enseñanza. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro libertador personalmente si nunca necesitamos liberación? Pero si reconocemos que estamos en una cárcel y si Él mete las manos, Él puede pasar por ahí y liberarnos. Hay dos tipos de cárceles. Cárceles literales, habitaciones de cemento y de hierro, gente encerrada cumpliendo condenas. Pero hay cárceles espirituales que son peores que este tipo de cárceles. Gentes cautivas de vicios, de traumas, de adicciones a drogas, de adicciones sexuales, gentes cautivas por causa de odios, rencores, envidias, falta de perdón, diversas enfermedades.
Hay dos formas o maneras de dar testimonio del poder de Dios y liberar a estas personas de estas cárceles. La primera forma, si vamos a orar por alguien, ya sea por alguna enfermedad o liberación de alguna atadura, podemos decirle a esa persona que el Señor le va a sanar o le va a liberar. Pero esa persona podría decirnos, ¿cómo sabes, hermano? Por supuesto que vamos a responder, porque la Biblia lo dice. Pero la segunda respuesta es gloriosa. Vamos donde la persona necesitada, le decimos que el Señor quiere sanarle, quiere liberarle de cualquier atadura. Dicha persona podría decir, ¿cómo lo sabes, hermano? La misma pregunta anterior. La respuesta va a ser totalmente diferente a la anterior, porque podríamos responder, yo estuve donde tú estás ahora. Yo pasé por esa enfermedad. Yo estuve atado a ese vicio. Yo sé lo que es estar en esa cárcel. Pero un día Él me visitó en esa cárcel. Él extendió la llave de su misericordia, abrió esa puerta y me sacó de esa celda. Y me sacó de ese vicio. Y me liberó de esa atadura. Bendito sea Dios, Él permitió que caigan esas cadenas. Y quedé libre. Y quedé libre. Quedé en libertad. Porque Él tuvo una visitación conmigo. Él me permitió entrar por la puerta de la cárcel. Gloria a Dios. Un día Él vio nuestro dolor, vio nuestra sangre, Él vio nuestro sufrimiento y al pasar junto a nosotros dijo, vive, vive, levántate. Un día pasó por la tumba de Lázaro y le dijo a Lázaro, sal de ahí, sal de esa cárcel, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Todos estos hombres que he puesto, por ejemplo, desde un comienzo, tuvieron una experiencia personal con el poder de Dios Cristo Jesús, una experiencia personal con el poder de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Conocieron a Dios, conocieron a Cristo, conocieron lo que es el Espíritu de Dios, no por doctrina, no por información intelectual. Conocieron personalmente en su vida, sintieron en su ser lo que es el poder, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Nuestra oración y súplica continua es de que todos los días el Señor pase por aquí y nos liberte. Debemos pedir al Señor todos los días esa visitación. Necesitamos tener con Él esa comunión todos los días, porque solamente la presencia del Señor, porque solamente cuando Él nos visite podemos conocer la verdad al verdadero. Bendito sea Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo Jesús, libres de toda forma de temor, de yugo, de atadura, la presencia del Señor. Quiero compartir un ejemplo del camino de vida y del camino de muerte que estaba hablando hace un instante. Hablamos algo de esto, lo que le dijo Dios a Jeremías, a toda aquella gente. Miren, el único rey de Judá que aceptó el consejo de Jeremías de entregarse al rey Nabucodonosor y salir al cautiverio fue Joaquín, un rey impío. En lugar de batallar semanas, meses, años en contra de Nabucodonosor se rindió como prisionero. Pero el fin de este hombre, hablando del camino de muerte, miren, tuvo un final glorioso. Jeremías capítulo 52, versículos 31 al 34. Y esto realmente me sorprendió ahí. Como un hombre de un corazón duro, como dice aquí la escritura, un hombre impío, un rey malo, perverso, de pronto escucha la voz del profeta y hace y se somete a lo que dijo el profeta Jeremías, capítulo 52, versículos 31 al 34 de Jeremías. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su tono sobre los tonos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día
de su muerte. Este hombre, por obedecer al profeta, encontró el camino de la vida. Escogió el camino de la vida. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Este hombre por escapar de los designios de Dios. Pero hay otro ejemplo que es totalmente lo contrario. Alguien que escogió el camino de la muerte. En este mismo tiempo de aquellos reyes que estaban bajo acoso del rey Nabucodonosor. El capítulo 52, versículos de 6 al 11. Miren, esta historia es totalmente todo lo contrario. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 52. A los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y le puso en la cárcel hasta el día en que murió. Hermanos, dos ejemplos totalmente contradictorios. El uno aceptó los designios del Señor y se sometió al cautiverio. Y qué final glorioso de este hombre. Pero el ejemplo de este otro rey es todo lo contrario. Él escogió sus caminos para escaparse del cautiverio del Señor. Y aquí está el resultado. Eso es lo que nos está hablando el Señor en esta noche. ¿Qué camino escogemos? ¿Qué camino escogemos? Si la perfecta de la voluntad de Dios es meternos en una cárcel espiritual, es porque tiene una bendición luego de todo aquello. Porque Dios quiere bendecirnos. El Señor quiere hacernos bien. Para eso apareció el Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, es muy conocida esta porción de las Escrituras. Cuando el Señor está hablando en aquella sinagoga en Nazaret, donde Él se había criado. Miren, el ministerio de Cristo Jesús. Lucas, el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Y en el libro de los Hechos confirma lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Cristo Jesús. Quiero terminar con esto, hermano. No sé cuánta relación personal tenemos con el Señor Jesucristo. No sé cuántas personas están en una cárcel. Aquí está la respuesta. La respuesta es el Señor Jesucristo a todas tus aflicciones. Una experiencia personal, no una experiencia de doctrina, no una experiencia intelectual, una experiencia personal. Bendito sea Dios. El Señor le siga bendiciendo. Amén.